Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 22 de mayo de 2017 y lo hacemos saludando a Oenir Sartú, buen día. Buen día. Y a Gonzalo Baroni, ¿cómo te va? Buenos días a todos. Ellos son los miembros habituales de esta mesa, la de los lunes. Ahora voy con invitadas, que son dos damas. María Elena Laurnaga, a quien los oyentes ya conocen bien, de distintas épocas en estas tertulias. ¿Cómo te va, María Elena? Sí, muy bien, contenta de estar acá hoy. Y a Patricia Soria, ustedes saben, es prosecretaria de Género y Diversidad del Partido Colorado de Montevideo, integra el sector Ballistas Orejanos, que encabeza el diputado Fernando Amado, y ha participado en distintas tertulias En Perspectiva, en aquella época de la Sub-30, por ejemplo, ¿no? En la Sub-30, sí. Muy buenos días a la audiencia. ¿Cómo te va, Patricia? Muy Bienvenida. Bien. Vamos al primer tema, ¿les parece? El fiscal en lo penal, Pablo Rivas, apeló el viernes la sentencia de la jueza Blanca Rieiro, que ese mismo día absolvió al general retirado Raúl Mermot del delito de apología de la tortura. Vamos a los antecedentes. El pasado 14 de abril, en diálogo con la prensa en ocasión del acto por el Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones, Mermot dijo que no se debía confundir tortura con apremio físico. Hubieron excesos, sin duda, pero me consta, en lo personal, ¿no?, de haber jamás estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico. Torturas no hay. A raíz de esas declaraciones, el diputado del PBB, Luis Puch, y Sandro Sova, hijo del detenido desaparecido Adalberto Sova, denunciaron al general Mermot por apología de la tortura. El jueves, el fiscal Rivas pidió el procesamiento con prisión por 24 meses, ya que consideró que el militar retirado justificó una práctica que claramente se encuadra en el concepto legal de tortura. Sin embargo, el fallo de la jueza Blanca Rieira, conocido el viernes, sostiene que Mermot no realizó una apología y, por extensión, una justificación de un delito. Según la magistrada, el general retirado no manifestó estar de acuerdo con la tortura o con los apremios físicos, realizó una comparación que puede calificarse de innecesaria, inadecuada, pero no de algo ilegal. Varios de ustedes querían comentar este tema. ¿Quién empieza? Bueno, Patricia. arranco, rompo el hielo. Dale. Bueno, la primera apreciación que podemos hacer es que está muy bien asesorado el general Mermot, porque vemos cómo al momento de expresarse siempre lo hace en primera persona, siempre lo hace a nivel personal y en ningún momento compromete a las fuerzas en su conjunto. Eso da cuenta de que cuenta con un buen asesoramiento, ¿verdad? Vemos cómo se expresaba al decir yo no vi torturas, o sea que ahí vemos que cuenta con un buen asesoramiento. Ahora, por el otro lado, también en esos mismos audios de ese mismo día, del 14 de abril, Día de los Caídos, que recordemos que antes se conmemoraba oficialmente y luego en la primera presidencia de Vázquez se deroga la conmemoración de este día a nivel oficial, justamente en el entendido de poder contribuir a una mejor convivencia social, cosa que apoyo y adhiero. ¿En ese mismo día? En ese mismo día, también en el mismo momento que el general Mermot hace estas declaraciones que causan tanto revuelo, vienen acompañadas por otra cosa que no es menor. Y es el recuerdo a otro, a parte del personal, que el general Mermot indica que fue injustamente apresado. En ese recuerdo hace mención al sobrino del ex dictador Gregorio Álvarez, en donde lo llama ex comandante y presidente de la República, Gregorio Álvarez. Yo creo que esto no es menor y debía ser acompañado por esto, porque no es lo mismo la frase dicha suelta, como se dijo, que ya de por sí ya cae bastante gruesa, que con el antecedente de venir nombrando de personas que han sido enjuiciadas injustamente. O sea que de alguna manera el señor Mermot está diciendo de que las personas que están hoy enjuiciadas y que fueron enjuiciadas no cometieron el delito que cometieron. Sí, sí. En buena medida Mermot cuestiona las pruebas en las que se basaron los procesamientos, ¿no?
entiende que hubo prueba insuficiente. Muchas veces testimonios, un testimonio, etcétera. ¿Ovenir, ¿tú ahora? Sí, ahora... No, María Elena. Una pastillita respecto a lo que vos dijiste, Patricia. Yo no sé si está tan bien asesorado el señor Mermot. El abogado dice en una de sus expresiones, el abogado de Mermot, que cualquier persona tiene derecho a decir lo que quiera, y eso no es verdad. Cualquier persona no tiene derecho a decir lo que quiera en este país, porque la apología de cualquier delito es un delito, y porque hay algunas cosas que son muy claras y muy precisas. Si vos haces una apología del asesinato, de la muerte o del fascismo, de una ideología que atenta contra la vida de otras personas, tenés que asumir responsabilidades. Entonces, en este caso, me parece que hay una contradicción entre el cuidado que Mermot pone en sus palabras y las expresiones del abogado cuando sale de la sentencia. Y yo creo que el propio dictamen de la jueza realmente es un poco, por lo menos es subjetivo. En mi opinión es absolutamente subjetivo. En algún momento se dice del texto que no puede castigarse cualquier conducta, sino aquella que es socialmente nociva o lesione o ponga en peligro condiciones elementales de la vida en común de los ciudadanos. Yo me vi lesionada. Mi integridad moral, mi respeto por el Poder Judicial, no digo por la justicia, se ve lesionada con esta resolución. Y hemos visto muchos casos de resoluciones de Poder Judicial que se amparan en el hecho del escándalo público, como se llama la alarma pública, ¿no? Para mí esto es parte, a mí me alarmó y me imagino que a cientos de miles que desfilaron el sábado 22 por 18 de julio recordando, el 20, recordando apelando, reclamando por el cese de la impunidad, también los debe haber escandalizado. ¿Quién sigue? Yo tendría alguna cosita que decir. Primero digo, yo puedo compartir desde el punto de vista emocional algunas de las expresiones de María Elena con respecto al papel que han cumplido en el país los militares, en particular gente del estilo, de la generación y del estilo de Mermot, es decir, de alguna manera a quienes Mermot representa. Pero la principal culpa, para mi modo de ver, de Mermot y su generación de militares en fin, ese grupo de militares que intervino en la dictadura, y muchos que aún estando en actividad respaldan esas conductas, no deben llevarnos, es decir, la principal culpa de ellos fue transgredir el orden constitucional, pasarle por arriba a derechos fundamentales de las personas. Dicho esto, me parece que la verdadera victoria política sobre Mermot y lo que él representa está en aplicar el criterio totalmente inverso al que él aplicó. Eso significa que las personas tienen que poder pensar lo que quieran, tienen que poder decir lo que quieran, en tanto no incurran específicamente en una de las conductas, pero sí, milimétricamente en una de las conductas caracterizadas como delito. Por lo tanto, decir que apremios físicos no es lo mismo que tortura, puede ser repudiable, puede ser muy discutible, puede ser lo que se quiera, pero no significa la apología de ninguna de las dos conductas. Estrictamente no representa la apología de ninguna de las dos conductas. Patricia te mira de costado y hace un gesto como que no está de acuerdo. Ya tengo el apunte pronto. Está todo bien. Yo tengo además enormes reservas sobre cómo funciona el Poder Judicial en el Uruguay, es un tema enorme para juzgar, pero creo que en este caso la jueza acertó. Acertó porque... es más, a María Elena se le escapó recién que defender, por ejemplo, el fascismo es un delito. Yo creo que si uno va a los fundamentos constitucionales, el fascismo es una ideología que es teóricamente defendible. Si una persona tiene que poder decir yo soy fascista o yo no te puedes organizar en un grupo fascista para derogar la Constitución liberal en Uruguay. Pero no es el caso, no es el caso de esto que está planteado acá. Bueno, yo lo planteo porque es un dato de la realidad. Yo digo, lo que estamos juzgando es una frase concreta de este señor Mermot. Y me parece que en este caso, y esto me parece fundamental, porque existe una tendencia cada vez más fuerte en el Uruguay a juzgar que cuando una frase nos molesta, o cuando una opinión nos molesta, o cuando una persona nos molesta, podemos castigar penalmente
sin pedirle hablar y además castigar penalmente. Pero si, al revés si habla. También. Vos me estás diciendo que se puede caer en subjetivismo para castigar. Pero no es un tema también para defender. No, perdóname, en este caso no hay un tema de subjetivismo. Si alguien no tiene ninguna afinidad de ningún tipo con Mermot, soy yo. Digo, desde ningún punto de vista. A tipos como Mermot le debo que se hayan tenido que ir del país amigos y familiares, que hayan sido presos, que hayan sido torturados. O sea, nada que ver con Mermot. Pero justamente eso me obliga a ser muy objetivo. Pero él no tuvo la culpa. Déjame terminar la idea. Eso me obliga a ser muy objetivo. Si una persona elogia una determinada conducta es una cosa. Si la persona saliera a decir sí hay que torturar y debemos seguir torturando porque a fuerza de que no torturamos nos pasa esto y lo otro, bueno, obviamente ahí hay una apología del delito. O si recordara cuando las Fuerzas Armadas aplicaban la tortura, los apremios físicos, este país andaba mejor, bueno, ahí podrías decir que hay apología. Ahora, si la persona distingue, si yo digo, mira, no es lo mismo el homicidio que las lesiones graves, es una descripción de una situación y una valoración sobre su gravedad. No estoy elogiando ninguna dos ni haciendo la apología del homicidio ni de las lesiones graves. Estoy marcando una diferencia. Esto es objetivamente así. En la frase de él no hay el elogio ni la recomendación de aplicar ninguna de las dos conductas. Que tú te puedas sentir ofendida está muy bien, pero sentirse ofendido no es fundamento para que se actúe penalmente. Es fundamento para que tú puedas contestarle, reprocharle, hacer lo que quiera. Eso es vivir en un régimen garantista. Todavía no habló Gonzalo, pero supongo que María Elena tiene algo para decir y Patricia yo estaba... me salgo de los caballos. Seguramente. Que hable Gonzalo. Hacemos una ronda y claro. dejamos a las muchachas. Pero a ver, escuchemos a Patricia brevemente, aunque sea. ¿Por qué hacías que no cuando hablaba Guenir? En realidad quería comentar que la definición de tortura, según la ONU, también incluye el que una persona esté encerrada en contra de su voluntad y a la espera de información. Eso es tortura, según la definición de la ONU. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? Con lo que tiene estoy diciendo que ver que él, Mermot, tiene derecho a decir que a pesar de lo que diga la ONU, yo puedo decir que Marte y la Luna no son lo mismo, o puedo decir que Dios existe o que no existe. Son opiniones. Son opiniones. Defender la libertad de expresión también implica negociar la libertad. Eso es algo muy importante. A ver, explícate un poquito. Exactamente. Uno tiene límites y los límites están consensuados a partir del contrato social. Uno tiene concesiones y uno para poder A ver, ¿en qué cláusula del contrato social está eso? La libertad. Patricia, no seas mala. No. No seas mala. Hace unas pocas tertulias atrás se trató el tema, por ejemplo, de los insultos que recibió Hebraica. Por ejemplo, en esa mesa estuvo muy interesante las agresiones antisemitas. Exactamente, y en esa mesa estuvo muy interesante cómo se habló de este tema y se volvió a hablar también de lo que es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión se puede ver, como por ejemplo John Stuart Mill, cómo define que hay un límite en la libertad de expresión. Y el límite es justamente la agresión al otro, el avasallamiento del otro. Entonces la libertad se ejerce, hay que defenderla, pero defenderla también es negociarla. Perdóname un poquito. Vamos a entender un poquito. Acá hay normas, sí está, pero Gonzalo, hay un contrapunto ahí interesante. Gonzalo salía a dar una vuelta, venía un ratito. No, perdón. Dale, venir. No, que ni Stuart Mill ni el contrato social no tienen nada que ver con esto, que está regulado por el Código Penal uruguayo y por la Constitución uruguaya. Entonces, digo, no podés fundar la pretensión de una condena en citas teóricas sobre no sé qué o en abstracciones como el contrato social. Claro, yo creo que todo se basa en un punto de vista teórico. Yo no sé Max Weber te descalifica. No, mira, es el examen con Max Weber. Perdónenme. Ustedes discúlpenme, tal vez yo soy profesional de esto y ustedes no. Entonces eso marca la diferencia de criterio. Tienes razón, nos vamos. Yo lo que te digo es una... No, pueden opinar, tú puedes... Yo no soy como tú que pensás que se puede meter preso a alguien por las opiniones. Justamente como defiendo la libertad, también creo. Después hay otra cosa. Hay un problemita. Tú sos integrante de un partido que tuvo una conducta muy poco clara con respecto a la dictadura. Algunos de sus integrantes fueron directamente cómplices del golpe de Estado. Me encantó que entremos en este terreno. Entonces te quiero decir esto. Yo entiendo que tú estás obligada a marcar una postura que te diferencie de ese pasado. Es lo que hace Mermot cuando dice que no tiene nada que ver con todo lo que hicieron los militares. Yo no tengo en eso un pasado. No me queda muy claro, María Elena. Sí, está bien, si la idea es no dejar discutir el fenómeno, pero déjenme terminar la idea. Yo no tengo que distinguirme forzosamente de lo que hice antes, de lo que pensé antes o lo que creí antes sobre la dictadura. Entonces siento yo que tengo la libertad y la obligación de tratar de juzgar objetivamente y con respeto a sus garantías a estos individuos que me parecen despreciables.
con más razón porque me parecen despreciables, porque estoy totalmente en desacuerdo con ellos, no me debo dejar llevar por pasiones o irracionalidades. ¿Me explico? Yo nací en el 88, por las dudas le aclaro a la audiencia. No importa, pero después de eso adheriste a un partido que no tuvo una conducta clara con respecto a la creo que ya es momento de poner unos puntos suspensivos. Queda de todos modos una puntualización de tipo técnico, ya que estaba hablando el abogado Sartú, porque habría que aclararlo esto. Hemos comentado acá que lo que estaba en juego era el delito de apología de la tortura, pero viste que el escrito del fiscal lo que pide es procesamiento por delito de apología de hechos pasados, así lo llama. Apología de hechos pasados, agravado por haberse ejecutado a través de medios de comunicación. Bueno, la apología de hechos pasados no es un delito. Pero si no recordar Artigas sería un delito. Una consulta técnica al abogado después. Vamos a Gonzalo ahora. Primero voy a aclarar que acabo de disfrutar mucho esta discusión como oyente, como observador cuasi participante, así que muy interesante. Primero que nada, esto lo discutimos hace unas cuantas mesas, en abril, justamente días después del 14 de abril, cuando en realidad todos nos horrorizamos por lo que dijo, pero también por lo mal defensor que fue Marmot en ese momento, porque en realidad lo que quiso hacer fue defender o intentar defender, porque no llegó a defender al sobrino del dictador Álvarez ante una resolución de la justicia. Y todo lo que hizo fue en realidad sacar el foco de eso, nadie reflexionar sobre el caso en particular del sobrino de Álvarez, que en realidad ya de arranque estamos mal diciendo el sobrino de, porque en realidad él es una persona en sí misma, y hay una discusión muy grande, sobre todo a la interna de las Fuerzas Armadas, de ese caso y de varios casos, de lo que ahora estamos discutiendo, que en realidad es la subjetividad para plantearse ante qué es una opinión, qué es la libertad de opinión y hasta dónde puede, por ejemplo, en este caso, el excomandante del ejército referirse a este caso en particular. Entonces, esta discusión que se está dando en las Fuerzas Armadas, a la interna, que a diferencia de lo que piensa mucha gente, son seres pensantes que tienen opiniones y pueden ir en contra, y como el otro día en esa parte del discurso dijo muy bien el actual comandante en jefe del ejército, Manini Ríos, muchos de los integrantes de esa fuerza esperan pacientemente sin poder opinar y sin poder hacer apreciaciones públicas de su propio destino, cuando hacía referencia a, por ejemplo, la reforma de la caja militar. Entonces, ellos también tienen un montón de discusiones, varias discusiones, que las están teniendo, y que en este caso Marmot expresó una parte de toda esa gente que está discutiendo, y que en gran parte yo no comparto. Yo no comparto por mucho de lo que expresaron, no voy a andar al respecto. Pero lo que me dio para reflexionar este fin de semana con el tema, y sobre todo cuando estuvimos leyendo, fue dos cosas. Primero, el contexto que sea esto. Se publica un 19 de mayo, con todos los sentimientos a flor de piel que tuvimos una marcha el otro día aquí, pero en varias partes del país, que en realidad lo que está reclamando es algo muy, muy noble, que es la justicia, es saber, es querer no solo comprender, sino algo tan sencillo como enterarse de dónde están los hijos, los hermanos, los amigos de tanta gente que solamente desapareció por pensar diferente. Entonces, eso en primer lugar, el contexto en que se da. Y lo segundo es el rol de la justicia. Yo en una gran parte comparto con Ovenir el tema de que justamente hay que ser más duro y más objetivo con los que más desprecio le podemos llegar a tener, porque después se nos puede volver en contra de eso. Y cuando nos toque a nosotros, después ¿qué vamos a hacer? Y ahí me entra un poco la reflexión un poco orwelliana de el delito de pensar y el delito de opinar. Claro. Hasta dónde llegamos y hasta dónde nos restringimos y hasta dónde entra lo políticamente correcto. Ese fue el criterio que aplicaron Marmot y los suyos. Ciertos pensamientos eran inadmisibles y entonces te metían preso por pensar de tal manera. O por actuar. Mi consulta técnica es porque hay una frase acá en el material que nos prepararon que dice: apología es una palabra que significa defensa o justificación y por extensión elogio. Yo lo que no sé si eso está en la normativa de la ley, por eso la consulta técnica o está en el escrito de la jueza cuando describe eso. Y
quiero recordar que en la misma frase que el Mermot dice que él no le consta en lo personal que haya habido torturas, reconoce evidentemente ha habido excesos. Entonces, si vos culpás a Patricia se tiene que defender de todo lo que hizo el Partido Colorado antes que ella naciera. Imagínate Mermot lo que tendría. Igual le pongo el pecho a las balas, María Elena. De todo lo que hicieron las Fuerzas Armadas sin que él se enterara. Yo jamás me llevaría, se me ocurría poner preso a Patricia porque vota al Partido Colorado. Tiene todo el derecho a votar al Partido Colorado. Pero esto lo que digo es esto refiere al contexto decir que el apremio físico no es lo mismo que la tortura es un tema absolutamente discutible, opinable, no sé qué, pero no es la apología de ninguna de las dos conductas. Objetivamente no lo es. Ahora, una consulta. Por acá se dice. A propósito de la pregunta que planteaba María Elena, la frase está en el escrito del fiscal. En la denuncia. El fiscal dice: apología es una palabra de origen griego que significa defensa o justificación y por extensión elogio, loa, encomio o glorificación de alguna persona, conducta o cosa. Bueno. Es un delito a sujeto simple con un contenido particular, puesto que exige hacer en público el elogio, justificación o defensa de hechos que en el momento de su comisión no eran considerados delitos por la ley, de forma que en el futuro no se podrán hacer consideraciones apologéticas de aquellas conductas. Y allí está citando a Miguel Langón. Un apunte para la jueza, si nos está escuchando, que allí en la sentencia se dice, ¿no?, que no se puede castigar cualquier conducta sino aquella que es socialmente nociva, que lesione o ponga en peligro las condiciones elementales de la vida en común de los ciudadanos, como hacía mención María Elena hace un rato. En la marcha del otro día, de la marcha del silencio, uno de los tantos carteles, le pude sacar acá foto y la tengo en mi cuenta de Instagram, dice: Mermot, de la condena social no podrás escapar. Uno de los tantos carteles. Eso es otra cosa. Entonces, si no está erosionando, erosionando el colectivo y la vida en común de los ciudadanos, entonces no sé por qué vienen estos carteles. ¿Qué tiene que ver eso? Pero haya carteles igual, pero claro. Eso no es la justicia. O sea, la condena social es una crítica o un desprecio social que toda eso no es el poder sociedad tiene todo el derecho a ejercer. El bien común no se otra cosa es la aplicación del derecho penal a una conducta o la afirmación de una idea que en sí misma no es delictiva. Me parece que esto es hay que tenerlo muy presente, porque con este tema estamos cada vez con más frecuencia con la idea de que una frase muy indignante, algo que indigna mucho, amerita que la justicia intervenga, lo cual no tiene nada que ver. Dos palabras con los demás y cerramos. Sí, un solo comentario. Yo quiero separar Poder Judicial de justicia. El Poder Judicial es el que actúa y no la justicia. No son sinónimos. Cuando uno dice justicia, hay una determinada excepción en que se usa. Porque no es lo mismo. Ahora, por eso yo puedo explicar por qué. El Poder Judicial en un gobierno dice solo que la existe ley de el Poder Judicial, porque entonces no hay otra cosa. Que es constitucional y en otro gobierno dice que es inconstitucional. Por lo tanto, yo separo Poder Judicial de justicia. Está bien. Y me parece que es interesante. Tú sostenés que nada se puede llamar justicia. No, yo digo que es un objetivo al que se llega, bien. Pero no invoquemos a la justicia para justificar actos el Poder Judicial, la última, yo no equiparo para nada. La última de Gonzalo. Insisto con el concepto de Orwell acá, el límite que entramos, y me parece que la jueza, no lo comparto, pero la jueza me parece que le costó bastante trabajo llegar a hacer lo más ecuánime posible para ajustarse a lo que son las leyes y las normativas uruguayas, en el sentido de que esto no puede generar un antecedente de que cada vez que algo nos indigne se persiga por la justicia. Y ahí entra nuevamente de ¿para qué castigamos o para qué queremos castigar? Vigilar y castigar, eso ya lo decía Foucault hace mucho tiempo. ¿Para qué queremos vigilar? ¿Para qué queremos castigar? ¿Y para qué queremos realmente convivir en sociedad si solamente vamos a estar reprimiendo aberraciones como gran parte de lo que dijo este señor, pero que ya tiene una condena social muy fuerte y que no necesariamente, por lo menos con las leyes que hoy en día tenemos, según esta jueza, es castigable?